Ahí ven todas mis diapositivas, la Sí, doctor. presentación. Sí, Ok, doctor. muy bien, chicos. Entonces, vamos a ver el último tema. Es la parálisis facial. Recordemos que se define como un evento de inicio agudo y que va a afectar al séptimo par craneal, que es el número, perdón, es el facial. Entonces, es muy importante conocer por lo menos la incidencia de cuántos pacientes pueden llegar por una parálisis facial, en este caso periférica, que es la que corresponde al área de otorrino, porque vamos a ver más adelante que existen dos tipos de parálisis facial, ¿sale? La central o la supranuclear y la periférica o la intranuclear. Existe otra también que se conoce como nuclear y también se las voy a explicar, bueno, a grosso modo sobre cuál es la zona de afectación principal. La incidencia de parálisis de Bell, así se le conoce también como este sinónimo a la parálisis facial periférica o parálisis facial idiopática, ¿sale? Más adelante vamos a ver cuáles son los criterios para denominar a una parálisis como de Bell. Según, dependiendo del autor que puedan leer, se documenta que existen entre 11 a 53 casos por cada 100.000 habitantes, pues 100.000 personas al año. Esto es más que nada cifras que se pueden ver en México. La presentación de la enfermedad es típicamente bimodal, o sea, se presenta en dos tipos, en dos grupos etarios principalmente, entre 20 a 29 años, que es como la etapa de los adultos jóvenes, y la etapa de 50 a 59 años, que es prácticamente en un adulto mayor, ¿no? Un adulto en la etapa, en la segunda etapa. Generalmente, ¿por qué se presentan en esos dos tipos de patrones? Entre los 20 y los 29 años vamos a ver más adelante que también afecta principalmente a las embarazadas, que es la zona, o mejor dicho, anteriormente se conocía que era la época en la que la mayoría de las mujeres pues concebían o tenían su primer embarazo. Sin embargo, en la etapa de los 50 a los 59 años de edad, pues generalmente se puede encontrar a los pacientes que tengan este pico a esta edad porque presentan comorbilidades que están descontroladas, diabéticos, hipertensos, que en estas edades pues tienen que descontrolarse. Ahora, ¿qué otros factores pueden haber? La afectación por género es igual, tanto hombres como mujeres. Sin embargo, en las mujeres es un poquito mayor en esa época del embarazo, que puede llegar a ser hasta 3.3 veces mayor. Y este se va a ver un poquito más frecuente en el último trimestre del embarazo y también en el periodo del puerperio. Se, secundario a un efecto de inmunosupresión que pueda haber durante el estado del embarazo y el puerperio. ¿Qué otras comorbilidades más comunes? Aquí los más importantes son pacientes con diabetes, obesidad, hipertensión arterial, infecciones de vías aéreas superiores. Vamos a ver que también tiene el virus herpes simple o la familia de los herpes virus. Presentan un patrón principal de afectación al ganglio geniculado y pacientes con inmunocompromiso también, porque pues pueden tener infecciones que se pueden reactivar durante el inmunocompromiso. Hay otro grupo muy común en esos pacientes que presentan parálisis facial, que son los pacientes con nefropatía, que están en un estado de diálisis o hemodiálisis, ¿sale? Esos generalmente existen desequilibrios de presión o cambios de presión que hacen que la porción externa del nervio o la nutrición del nervio, que es la vasa vasorum, se ve afectada y entonces aparece la afectación a este séptimo par. Ahora, para que podamos comprender un poquito más de esta entidad, vamos a hablar sobre la anatomía y el origen del nervio facial. El nervio facial, como les había comentado, tiene una función principalmente motora, pero también tiene una porción sensitiva. ¿Alguien de ustedes sabe cuál es la función sensitiva del nervio facial o por quién está mediada? ¿O la sensorial? Es especial del gusto, ¿no? Mm, dentro de las funciones especiales, sí existe la función del gusto, pero hay un nervio que acompaña al nervio facial, que es la que se encarga principalmente de esta función sensitiva. ¿Cómo se llama? ¿Intermedio? El intermediario, exactamente. O intermediario de, Whisper, algo así. sí, intermediario de Brisbane. ¿Ok? Entonces vamos a ver que este nervio facial tiene principalmente cuatro núcleos. Es muy importante o es crucial para la función de conocer el recorrido, porque este recorrido del nervio facial va a tener un largo trayecto óseo. Entonces,
Al ser largo, pues lo va a hacer particularmente susceptible o vulnerable a la compresión de cualquier otro tipo de estructuras, incluyendo tumores o a la inflamación del mismo nervio. Entonces, vamos a ver que una de de las estructuras es que este nervio tiene 6 segmentos principales. Desde que sale del bulbo pontíneo, que se encuentra en esta zona, o de la médula oblonga, que es la porción del puente de Barolio, va ya una vez que se encuentre en la zona de los núcleos y ya formen como tal propiamente el nervio facial, entonces va a tener un recorrido hasta que va a llegar hacia el conducto auditivo interno, va a pasar por la porción petrosa de la mastoides y por último va a salir de la porción de la mastoides para inervar toda la porción de la cara o del rostro, que es la que nos va a dar los movimientos faciales. Ahora, estos segmentos se van a componer en segmento intracraneal, que es antes de entrar al conducto auditivo interno y se conoce como cisternal, ¿sale? La otra porción se encuentra en el segmento meatal, que es donde va a entrar hacia el conducto auditivo interno. Pasando una vez el conducto auditivo interno, va a realizar digamos que va a dar una vuelta y eso se conoce como segunda rodilla. La primera rodilla es cuando va a entrar la porción meatal y la segunda rodilla es una vez entrando al segmento, digamos que al dentro del conducto auditivo interno, dentro de su canal óseo. Se conoce como segmento laberíntico, es decir, que va desde el conducto auditivo interno hasta donde se forma el ganglio geniculado, que es lo que estamos viendo acá. ¿Ok? Esa sería la segunda rodilla del nervio facial. Posteriormente, después de la porción laberíntica, va a ser un segmento que se conoce como timpánico y esta va a ir desde el ganglio geniculado hasta una porción que se llama eminencia piramidal. Ahí en esta porción de la eminencia piramidal va a dar dos ramas, una que va a inervar el músculo del estapedio o el nervio del estapedio y otra que se va hacia la cuerda del tímpano. Muchas de las ramas que va a otorgar este trayecto o las primeras 4 porciones perdón, 3 porciones intraauditivas del nervio facial van a corresponder a zonas sensitivas. La primera, la más importante, es que va a dar el nervio petroso mayor, que se va a continuar hasta formar el ganglio esfenopalatino. Este ganglio esfenopalatino es muy importante porque va a darle principalmente función al lágrima o al lagrimeo y también a la función mucosa de la nariz y los senos paranasales. ¿Sale? El nervio del estapedio pues sirve para inervar el músculo del estapedio y esto ayuda a que los ruidos muy fuertes, como ya les había comentado anteriormente en clases anteriores, que llegan hacia a la membrana timpánica, el nervio del estapedio va a hacer que ese músculo se contraiga y el estapedio no se mueva demasiado para no perforar la ventana oval, que es donde se encuentra el estribo o el estapedio. La cuerda del tímpano es uno de los nervios muy importantes y sensitivos porque no solamente le va a dar movilidad al músculo tensor del tímpano, sino también se va a ir hacia la porción de los 2/3 anteriores de la lengua para darnos la función del gusto, ¿ok? Posteriormente, va a hacer un giro por un trayecto óseo dentro de la mastoides, ese se le conoce como segmento mastoideo, y va a ir desde la eminencia piramidal hasta el foramen estilomastoideo. En el foramen estilomastoideo, una vez que pase o atraviese ese foramen, ya está saliendo propiamente del cráneo completamente articulado y se conoce como segmento extratemporal. El segmento extratemporal, pues es la porción final del nervio y va a dar sus ramas principalmente a los músculos de la cara. Obviamente hay otros nervios que van a salir, otras ramas que van a salir de esta región, que van a ir a músculos como el nervio del digástrico, o el estiloideo, o el auricular posterior, pero estas no les vamos a tomar mucha importancia para poder diagnosticar una parálisis facial, pero las que sí son bastante características son las primeras que les acabo de comentar, que son las ramas sensitivas dentro de su trayecto intratemporal o intrapetroso, y las porciones finales, que son las ramas terminales, que son principalmente motoras, ¿sale? Entonces, recapitulando, lo que quiero que entiendan acá, el nervio facial tiene dos rodillas principalmente, que son los ángulos que va a formar uno antes de entrar al agujero meatal, que eso es antes de meterse al conducto auditivo interno. El segundo es una vez entrando al conducto auditivo interno y es la porción laberíntica, y ahí es donde va a formar el ganglio geniculado. Todas estas ramas que se encuentran dentro del oído o del conducto auditivo interno son ramas sensitivas principalmente, ¿sale? Y una vez que salga del foramen estilomastoideo o del agujero estilomastoideo, ya va a dar sus principales ramas motoras, que ahorita o posteriormente vamos a platicar un poquito más sobre ellas.
Aquí hay otro tipo de estructura, digamos que un poquito más establecido. El nervio facial sale de sus núcleos, del puente de Barolio, entra, perdón, de la médula oblonga y se mete al conducto auditivo interno, da su primera rodilla, se mete al conducto auditivo interno y entonces a través de su canal o de su segmento óseo va a formar una segunda rodilla. A nivel de la segunda rodilla se encuentra la formación del ganglio geniculado y de ahí se combina con el nervio petroso superficial mayor para llegar hacia el ganglio esfenopalatino, ¿sale? Ahora, estas otras estructuras que estamos viendo acá son las ramas que se van a empezar a formar plexos con otros nervios, principalmente con el trigémino, para hacer plexos timpánicos, para hacer plexos como ramas comunicantes hacia otras zonas, y principalmente una vez que salga del cráneo, de la porción extratemporal, nos va a dar sus distintas terminaciones, que son principalmente motoras. ¿Cuáles van a ser? La rama temporal, la cigomática, la infraorbitaria, la bucal, la mandibular y la porción cervical o el plexo cervical. ¿Hasta aquí todo claro, chicos? ¿O hay alguna duda con esto? Lo vamos a ir desarrollando poco a poco para que lo puedan entender un poquito más. Aquí estamos viendo otra imagen en la cual estamos haciendo como bueno, estamos viendo generalmente de este lado, donde sale a partir de la médula oblonga y se mete el conducto auditivo interno para dar sus distintas terminaciones y después salir hacia la porción del agujero estilomastoideo y dar todas sus ramas terminales motoras en las 5 principales de zonas que les acabo de comentar. Aquí, por ejemplo, ¿no? Que está el conducto auditivo interno, entra, aquí está el ganglio geniculado, luego hace su recorrido intramastoideo, sale por el agujero estilomastoideo y da sus ramas terminales. Ahora, alguien en sus trabajos, muchos pusieron esta imagen. ¿Sí la entendieron muy bien? ¿Entendieron o no la entendieron? Es esa de la diferencia de las vías central y periférica, ¿no, doctor? Es una diferenciación principalmente para poder reconocer cuál es la afectación. Aquí vamos a hablar sobre etiología o etiopatogenia, o mejor dicho, fisiopatología, del por qué en una es diferente la afectación, por qué en una afecta nada más la hemicara de la porción inferior y por qué la otra es la hemicara completa. ¿Sí la entendieron o no? Sean sinceros. Yo la verdad no la puse, Doc. Casi Sí, sí, no la tanto, puse. ¿no? Ok, miren, vamos a ver. Tenemos 3 porciones. Aquí, esto ya está desarrollado aquí en ese esquema. Les hice otro esquema para que pudieran entender un poquito mejor. Tenemos aquí a la corteza cerebral, ¿no? Aquí tenemos funciones principalmente de la corteza cerebral, en donde van a llegar estos ramos eferentes y aferentes para integrar toda la información del movimiento dentro de la corteza. Y tenemos aquí a la porción de los núcleos del nervio facial, que se encuentra en la zona de la médula oblonga. Y aquí tenemos a nuestro individuo, el de Clerk. Entonces, tenemos principalmente 4 núcleos, 2 superiores y 2 inferiores. Obviamente es uno por cada parte de la cara. Esta información que va desde la corteza va a llegar hacia sus núcleos, pero es muy particular. Por ejemplo, la primera va a llegar estamos viendo acá nuestra imagen, así como lo estamos viendo nosotros, es del lado izquierdo, la que está señalándose, y esta otra es del lado bueno, aquí es del lado izquierdo, ¿no? Entonces, pero del paciente estamos viendo la cara derecha, ¿no? O sea, el paciente, esta parte de la que estamos esquematizando es su lado derecho. Para nosotros, pues es del lado izquierdo. Entonces, baja el haz o la información desde la corteza cerebral hacia el núcleo superior del mismo lado. Pero esta misma fibra va a dar 2 porciones o 2 ramas más. Una para el núcleo superior del lado contralateral y una para el núcleo inferior del lado contralateral. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí todo bien? Doctor, solo una duda, disculpe. Creo que no se ve su cursor, no sé si... No se no ve sé. cursor, pero se ven las líneas de las animaciones o no. Ah, sí. Sí, ¿no? O sea, cursor no se va a ver, pero sí están viendo que aparecen las líneas. Sí. Ok, eso es lo que me interesa que vean. Entonces, el as va a seguir
bajando y se va a formar un haz hacia el núcleo superior del mismo lado de la información. Pero este haz en la parte superior va a arrojar dos haces más. Uno para el núcleo inferior, pero del lado contrario, y uno para el núcleo inferior, también del lado contrario. Ujú. Ahora, del otro lado va a ser lo mismo. El haz va a llegar al núcleo superior y va a arrojar una fibra para el núcleo superior contralateral y para el núcleo inferior contralateral también. ¿Ya se dieron cuenta de qué hay acá? De que la información del núcleo superior viene de los dos lados, o sea, tanto de la información de la corteza del mismo lado, pero también recibe información de la corteza del lado contralateral. ¿Ya vieron? Porque se cruza. Sin embargo, los núcleos inferiores solamente reciben información del lado contralateral. ¿Sí les está quedando claro esto o no? Dígame, porque si no, no podemos avanzar. Entonces, Doc, a ver si entendí bien, Ujú, o sea, baja unas del mismo lado, o sea, del mismo ujú. núcleo, es un superior, y del otro lado también, pero por así decirlo, los superiores van a tener como dos irrigaciones, ¿no? Es exacto, como dos inervaciones, dos informaciones. Y el de abajo solo uno. Exactamente. La suya y también va a tener la contralateral, la superior. Pero la inferior no, la inferior solamente va a tener información del núcleo contralateral o de la corteza contralateral. Aquí, si se dan cuenta, tenemos de aquí arriba y de aquí al lado. Pero aquí abajo nada más tenemos de aquí al lado. Ujú. Ok, entonces, estos núcleos superiores van a inervar la porción superior o el tercio superior del rostro. Y el núcleo inferior va a dar inervación a los dos tercios inferiores de la cara. Lo mismo va a pasar del lado contralateral. ¿Ok? Entonces, la información que me da esta parte de los dos tercios inferiores de la cara solamente me la proporciona el núcleo contralateral. Entonces, del lado derecho de mi paciente, de la porción inferior de la cara, ¿qué núcleo me lo está, perdón, qué parte de la corteza me la está dando? Si yo le estoy diciendo que es del lado derecho, ¿qué parte de la corteza me está dando esa información? El izquierdo, ¿no? Exactamente, el izquierdo. ¿Por qué? Porque se decusa la fibra y recibe solamente información contralateral. Por eso, en una parálisis, si tuvimos una lesión, por ejemplo, en la corteza de este lado, la afectación va a ser que la información no pase, porque aquí está la lesión, ¿no? Entonces, aquí ya se borró este haz porque no hay información. Por lo tanto, también se van a borrar estos dos haces más. Y entonces, este núcleo que está aquí inferior no va a tener inervación de la corteza de este lado, solamente va a tener información de la corteza superior, de la parte del núcleo superior. Y entonces, o por ende, no va a existir esta fibra, solamente va a haber inervación de la porción superior de la cara y el paciente va a tener una parálisis central. O sea, la porción de los dos tercios inferiores de la cara va a hacer que se depriman estos músculos o no funcionen, pero el tercio superior sí va a tener movilidad. ¿Por qué? Porque esta la va a otorgar la fibra contralateral o el núcleo contralateral. ¿Sí quedó claro? Sí, Doc. Sí, doctor. Sí, ¿A alguien doctor. no le quedó claro para que lo vuelva a repetir? O sea, aquí lo que me interesa es que todos los 23 que son entiendan esta parte. Ahora, el ejemplo en cuanto a una parálisis facial periférica, pues tenemos ahí igual nuestra corteza, nuestra médula y nuestro paciente. Aquí tenemos igual las fibras que van desde una parte de la corteza, van hacia los núcleos superiores e inferiores. Igual, exactamente es el mismo diagrama, ¿ok? Sin embargo, si la lesión acá es infranuclear, es decir, afecta o va después de los núcleos, de que haya salido de los núcleos, entonces la afectación va no solamente a abarcar una de las dos fibras, sino las dos. ¿Por qué? Porque ya salió de la porción donde se integró toda la información y se dañó el nervio en otra parte del trayecto. Entonces, ¿qué va a pasar? Estas fibras por completo no van a existir. No va a haber ni superior ni inferior. ¿Por qué? Porque ahí ya se decusó el problema, ya hubo ya salió del puente,
y la información ya viene junta, ya no es antes de que se decusen. Entonces el paciente va a tener una parálisis facial periférica, pero completa, tanto del tercio superior como de los 2 tercios inferiores del rostro. ¿Ok? Entonces esa es la diferencia en este diagrama que estamos viendo acá, en esta imagen. Por eso acá dice que tiene 2 colorcitos y aquí en este lado, bueno, está afectado, por ejemplo acá, está afectado aquí, no hay problema, perdón, en la parte de la corteza, pero como la afectación está después de la zona de los núcleos, pues la afectación es en ambas partes de la cara. Pero acá no, acá como la corteza está afectada directamente, entonces como hay decusación de las fibras, entonces aquí todavía sigue estando la información viable para la porción contralateral, entonces solamente hay afectación del tercio inferior, de los 2 tercios inferiores, pero de la superior no está afectado, está respetado. Entonces yo les hago una pregunta diciéndoles, paciente tiene una lesión en la corteza del hemisferio derecho. ¿Qué tipo de parálisis puede presentar? Bueno, central, ¿no? Ahora, ¿en dónde se va a ver la afectación? Por ejemplo, si les pongo una imagen de un paciente con una parálisis de los 2 tercios inferiores de la cara del lado izquierdo, ¿en dónde está la lesión? La corteza del lado derecho. En la corteza del lado derecho. Si yo les pongo una parálisis completa del lado izquierdo, ¿en dónde está la afectación? Pues los superior. infranuclear del lado izquierdo. ¿Cómo? Perdón. Infranuclear del lado izquierdo, o Del sea, mismo lado, exacto. Por eso las parálisis faciales periféricas solamente tienen afectación ipsilateral. O sea, la afectación ahí, el problema es ipsilateral. Del mismo lado que tiene la afectación, de ese lado está afectado el nervio. En cambio, en las parálisis centrales, la afectación es en la corteza, pero es de la zona contralateral. ¿Vale? ¿Quedó claro o no? Sí, doctor. sí, doctor. Muy bien. Ahora, ya vino toda esta parte de la citología, puede, como les dije, puede ser por múltiples factores. Uno de los principales factores muy importantes es el canal óseo que presentan esos pacientes. El canal en donde se aloja el nervio facial adentro de la mastoide se conoce como canal de Falopio. Y este canal de Falopio es muy importante porque tiene un diámetro específico. Al momento de entrar a ese nervio al foramen o al canal de Falopio, este diámetro es de 0.68 milímetros nada más. Y el resto del canal tiene un diámetro entre 1.202 y 1.53 milímetros. ¿Qué quiere decir? Que en la zona del foramen, donde va a entrar el nervio facial, es la zona más susceptible de lesión del nervio facial, porque es la zona más apretada, la zona más estrecha. Entonces es más probable que se inflame justo ahí, a diferencia de los demás que tienen un diámetro un poquito más grande. Entonces, pues si hay afectación y se inflama el nervio, no se va a comprimir con el hueso. ¿Por qué? Porque tiene un poquito más de diámetro o es menos factible que eso suceda. No quiere decir que nunca vaya a pasar, pero es más factible que suceda en la zona del foramen meatal, ¿sale? Porque ahí el diámetro es más reducido. Ahora, esta zona, como les dije, se encuentra justo en la unión del canal auditivo interno y la porción laberítica. O sea, justo iniciando, apenas se va metiendo al conducto auditivo interno, aparece foramen meatal. Y entonces esa es la zona o en la porción laberíntica en donde va a producirse mayormente las afectaciones. Igual, pregunta de examen, ¿cuál es la porción más afectada del nervio facial? Y yo les pongo ahí foramen meatal, porción laberíntica, ¿qué pondrían ustedes? Acuérdense que los exámenes que les pongo son de pensar qué porción es la más afectada. El foramen. No, qué porción es la más afectada. Ah, pues la laberíntica. Exacto, la porción laberíntica. Si yo les pregunto, ¿cuál es la zona más afectada? Ahí sí ya El la de foramen zona de meatal. foramen meatal. Exacto, exactamente. Así se tiene que contestar todos los exámenes, no solamente los míos, ¿sale? Leyendo. La porción más afectada es la laberíntica, pero esta porción laberíntica, perdón, la zona más afectada es el foramen meatal, pero el foramen meatal se encuentra dentro de la porción laberíntica. ¿De acuerdo? Ok. La segunda porción importante que tenemos que tomar en cuenta es el ganglio geniculado. Las infecciones o los problemas de parálisis facial se asocian mucho con afectación del ganglio geniculado
porque generalmente es la zona en donde se encuentran aislados o se encuentran los virus herpes simple, principalmente. Se ha detectado que lo puede servir como hospedero, por así decirlo. Entonces, cuando tenemos una infección por virus herpes simple, principalmente el tipo 1, puede causar una reactivación y empezar a inflamar la porción del ganglio geniculado. Entonces, la mayoría de las infecciones que son por reactivación viral va a producir alteraciones de las ramas que vayan a salir del ganglio geniculado. Por ejemplo, el nervio petroso superficial mayor, que va a dar situaciones de problemas de producción de la lágrima o también problemas de producción de moco en las glándulas y los senos paranasales. Entonces, acuérdense, si el nervio está afectado antes del ganglio geniculado o en el ganglio geniculado, el paciente va a tener serostomía, va a tener también disminución de obviamente disminución de la lágrima y también va a tener problemas para producir moco, ¿sale? Inclusive también saliva. Como toda esta porción ya está afectada, pues también va a estar afectado todo lo que le sigue, incluyendo las porciones de extracraneales. ¿Por qué? Porque hasta aquí arriba está la lesión. Entonces, todo lo que sigue abajo ya no va a recorrer de forma adecuada ese flujo axoplásmico que producen las neuronas. Entonces, todo lo demás ya no va a haber, no va a tener ningún tipo de movimiento, inclusive las zonas motoras. ¿De acuerdo? Entonces, eso es muy importante porque no todas las enfermedades, no todas las parálisis faciales son por reactivación del virus herpes en el ganglio geniculado. Algunas sí y otras no. Solo las que están afectando a la lágrima. Por ejemplo, tenemos un paciente que obviamente no está moviendo una parte de su cara porque tiene parálisis facial, ¿no? Ya la diagnosticamos. Sin embargo, aparte de que no produce movimiento, no tiene lágrima y no tiene producción de moco adecuada, ¿en dónde puede estar el problema? En el ganglio geniculado, ¿sale? Si el paciente, en cambio, ya sí puede producir lágrima, tiene moco suficiente, tiene adecuado gusto, pero no pueden mover los músculos, ¿en dónde creen que sea la afectación? Pues en la porción extracraneal. Extracraneal, exactamente. Si el paciente tuviera nada más, por ejemplo, de que puede tener todo lo demás, obviamente movimientos no, pero aparte de eso no tiene gusto o disgeusia. O sea, no está afectado el ganglio geniculado, pero tenemos el nervio cuerda del tímpano que sale justo por debajo en la porción que en un segmento después a la porción del ganglio geniculado. Por eso es que esos pacientes tienen lágrima adecuada, tienen también producción de moco adecuado, pero no tienen gusto. ¿Por qué? Porque no está afectado el ganglio geniculado, sino una porción que afecta directamente a la cuerda del tímpano. Ahora, tenemos aquí las principales ramas. Bueno, ya vimos que van a ofrecer múltiples, pero las más importantes son estas tres. El nervio petroso mayor, que va a evaluar la prueba, la función de las lágrimas principalmente, y ahí podemos evaluar a estos pacientes mediante un test que se llama test de Schirmer, para ver si tiene una adecuada producción de lágrimas salivales o no. El nervio estapedial, como aquí lo que ayuda, les decía que este nervio lo que hace es evitar que se mueva de forma adecuada el estribo o el estapedio. Entonces, al hacer una audiometría a los pacientes, este nervio estapedial o reflejo estapedial no va a existir, ¿sale? Y la cuerda del tímpano, pues se evalúa mediante pruebas de gusto o mediante flujo de saliva, porque también nos da componentes para activación de las glándulas salivales en la zona submandibular. Aquí está otro esquemita más de los que son exactamente el mismo esquema que estamos viendo, pero nos muestra cuáles son las ramas y a dónde se van principalmente, ¿no? Por ejemplo, el nervio petroso superficial mayor, que va a hacer la producción del moco en la zona de la nasofaringe, la producción de la lágrima. El músculo del estapedio por medio del nervio estapedial y también el otro nervio que es el nervio cuerda del tímpano, que va a llevar sensibilidad o información de aferente al gusto, ¿vale? Que son las principales funciones que podemos evaluar en los pacientes, mediante el test de Schirmer, mediante una audiometría o con pruebas de gusto. Y por último, pues la porción motora principal, que es para los músculos cutáneos de la cara. Ahora, esa es la que ya, pues la mayoría de ustedes conocen, ¿no? Que son las ramas musculares de la porción extratemporal. Esto lo que va a hacer es darnos inervación a la musculatura facial, o pues les va a ayudar para la mímica de la cara,
y permite pues formar expresiones faciales. Ahora, en la porción extratemporal, el nervio facial va a emerger del hueso temporal y va a salir por medio del agujero estilomastoideo. Esto ya se conoce como porción extratemporal y estas son las que se pueden evaluar mediante las pruebas eléctricas como la electromiografía, la electroneurografía, solamente para evaluar la porción extratemporal. Entonces, pregunta examen también, ¿cuáles son qué porción del nervio facial evalúa las pruebas eléctricas o pruebas electromecánicas? Pues la porción extratemporal. ¿Por qué? Porque solamente va a evaluar el movimiento o de la mímica facial y estas solamente corresponden a la última rama terminal del nervio facial, es decir, la porción extratemporal. Aquí estamos viendo cuáles son: la rama temporal, que inerva los músculos de la región de la frente y la porción parietal; la rama cigomática, que controla los músculos alrededor de los ojos; la rama bucal, que va a dar inmovilidad a la mejilla y los labios, como el bucinador; la rama marginal de la mandíbula, que va a controlar los músculos del labio inferior; y la rama cervical, que va a dar principalmente movilidad a los músculos del platysma y el cuello, pero también va a dar una porción sensitiva, que es el plexo cervical. ¿Ok? Entonces, todo esto que vimos acá fue anatomía. ¿Tienen dudas o preguntas con estas zonas? Lo que quiero que se lleven es que hay distintas porciones. Las más importantes son obviamente en cuando se encuentra la porción laberíntica, que hay una porción que se conoce como ganglio geniculado, es en la región de la segunda rodilla del nervio facial, y esa zona nos va a dar diferentes porciones sensitivas, principalmente a la producción de la lágrima y el moco, y también que hay otras dos más, perdón, aparte del petroso mayor, que es para el nervio estapedial y para el nervio del tímpano. Y la última, y es la que es más fácil de recordar, pues es la muscular, que es la porción una vez que ya sale del cráneo articulado y va a entrar por la parótida para dividirse en 5 ramas principalmente, ¿vale? Ahora, una parálisis de Bell se conoce como parálisis facial idiopática. Si no es idiopática, o sea, si ya vieron cuál es el componente que está produciendo la parálisis facial, entonces no se le puede decir parálisis de Bell. Si yo le pongo, por ejemplo, paciente que cuenta con un tumor en el ángulo pontocerebeloso y presentó parálisis facial, ¿ese es de Bell o no es de Bell? No. No. Exacto, no es de Bell. ¿Por qué? Porque esa tiene un origen. Sabemos que ahí está siendo afectado por la compresión por un tumor. Entonces, no puede ser una parálisis facial. Una parálisis de Bell. Todas las parálisis que no se conozcan su causa o su etiología son conocidas como parálisis de Bell. Entonces, aquí vienen estas cuatro criterios, que son parálisis o paresia de todos los grupos musculares de un lado de la cara. Eso nos va diciendo que es periférica la parálisis, ¿ok? Que sea el inicio repentino o súbito, que no sea progresivo, porque si es progresivo, ¿qué quiere decir? Pues está siendo afectado por algo que lo está comprimiendo, y ya sabemos que puede ser un tumor o puede ser una esclerosis o algo más. Que tenga ausencia de signos de enfermedad del sistema nervioso central para quitar cualquier tipo de causa ajena o de causa conocida. Y ausencia de signos de enfermedad del oído o del ángulo pontocerebeloso. Si cumple estas 4 características, se conoce como parálisis facial idiopática o parálisis de Bell. Dentro de la anamnesis, para poder conocer a esos pacientes, pues ya les he dicho, ¿no? El inicio súbito con síntomas típicos. Puede haber otros síntomas asociados, por ejemplo, el dolor en el oído, en la región retroauricular, la porción occipital y cervical. Hay parestesias o entumecimiento del lado afectado de la cara. Puede existir hiperacusia. ¿Y esto por qué creen que existe hiperacusia? Porque no está inervando el estapedio, ¿no? Exactamente, porque el nervio estapedial no está produciendo el reflejo estapedial y por lo tanto está permitiendo que los sonidos fuertes lastimen o vibren demasiado el estapedio o el estribo, y por lo tanto sonidos tan simples pueden llegar a lastimar la ventana oval y producir hiperacusia o algiacusia o hipersensibilidad a los sonidos, principalmente a los fuertes o los sonidos graves. Hay alteraciones del gusto, pues porque hay afectación del nervio ¿qué? ¿De qué nervio hay? Si Y la hay cuerda del tímpano. de la cuerda del tímpano, exacto. Y hay irritación o resequedad ocular porque hay afectación de ¿qué? El petroso mayor.
del petroso superficial mayor, exactamente. Todas estas cosas que les estoy diciendo, chicos, son preguntas de su examen. Entonces, por eso tienen que poner mucha atención y aunque les parezca muy raro, pues obviamente no se los voy a preguntar así, ¿verdad? Van a venir escondidos en casos clínicos. Ahora, ¿cuáles son las clínicas y la exploración física de esos pacientes? Pues hay disfunción facial, la frente, principalmente hay ausencia de los pliegues o de las arrugas. En el caso de la parálisis facial completa, pues toda la porción de todos los 3 tercios superiores, los 3 tercios de la cara van a estar afectados, a diferencia de la central, que solamente es el tercio superior está completamente, está adecuado y solo los 2 tercios superiores no. En el caso de los ojos, pues puede existir algo que se conoce como lagoftalmos. ¿Alguien sabe lo que es el signo de Bell? Y que me lo explique también, por favor. ¿Qué es el signo de Bell? Doctor, Ujú, mm, es bueno, normalmente al cerrar los ojos, digamos, como tal, el globo ocular, mira hacia arriba, pues, y eso exacto. generalmente no lo vemos, pero como la persona tiene parálisis, digamos, superior en la de Bell, no cierra bien el ojo y se ve. Ajá, todos cuando cerramos los ojos, pues el globo ocular se hace hacia arriba, ¿no? Sin embargo, cuando hay un problema de parálisis facial, pues porque hay ptosis palpebral, no puede permite el cierre completo de los párpados. Por lo tanto, pues el ojo tiende a irse hacia arriba y lo pone como en blanco, ¿no? Eso se llama signo de Bell y aparece principalmente en las parálisis faciales completas. En la región de de el fenómeno de Bell, creo que ahí mismo lo dice, al momento o intentar cerrar el ojo, pues no lo puede realizar. En cuanto a la región oral y la labial, eso es lo más característico de los pacientes con parálisis facial, porque la boca o la comisura de la boca se desvía hacia el lado contralateral. Es decir, si la boca está chueca hacia la izquierda, ¿cuál es el lado afectado? El derecho. ¿Por qué? Porque ese lado no puede mover, no puede arrugar, no puede hacer movimientos orales o labiales. Por lo tanto, el lado que sí está teniendo tono va a jalar ese lado que está nulo. Entonces, si lo jala hacia la izquierda, la afectación es derecha. Esa es la forma en la que podemos ver la parálisis facial. Si veo un paciente con la desviación de la comisura hacia el lado izquierdo, el lado afectado es el derecho, ¿sale? Porque el lado izquierdo tiene tono suficiente, tiene fuerza muscular. Entonces el lado que no tiene tono lo va a desviar, lo va a jalar hacia el lado contralateral. Y el ectropión, pues que es la eversión del borde palpebral inferior, también secundario al fenómeno o signo de Bell. ¿Estudios de laboratorio se piden? No. Solamente se solicitan cuando tenemos sospecha de que el paciente presenta una causa conocida. Entonces, en una parálisis de Bell, pues esos no son necesarios, ¿verdad? Si el paciente tiene, por ejemplo, un empeoramiento de su parálisis facial, entonces ahí sí habría que hacer o solicitar algún método de estudio como una tomografía o principalmente una resonancia magnética. Aquí estamos viendo un tumor del ángulo punto cerebeloso que evidentemente no solamente va a afectar al nervio facial, sino a todos los nervios que se encuentran en el ángulo punto cerebeloso, como el octavo par, que es el vestíbulo coclear. Por último, el tratamiento en estos pacientes. Los pilares de tratamiento de todos ellos son los corticosteroides, ¿sale? Si el problema es que se inflamó el nervio, hay que desinflamarlo por completo. Y aquí el tratamiento de elección es la prednisona. La prednisona se tiene que instaurar aproximadamente entre las 48 y 72 horas de haber iniciado el problema. ¿Por qué? Porque mientras más tiempo pase el nervio sin desinflamarse, mayor daño va a realizar o mayor secuela va a tener el paciente. Y esas secuelas, como en cualquier parte de nuestro cuerpo, una vez que existe una lesión, genera una cicatriz. ¿Y esa cicatriz cómo se le conoce? Junwen, Ay, no me acuerdo ahorita. Frida, Frida, no te duermas. Déjela dormir, Diego, Doc. Diego, Mm, no me acuerdo. a ver, Marisol, No sé, Doc.
Vania. No, Gor, disculpe, es que no escuché qué preguntó. ¿Cómo se llaman esas cicatrices que generan la lesión del nervio? Mientras más tiempo pase el nervio afectado, más cicatrices va a dejar. ¿Y cómo se conocen esas cicatrices? No son las pseudo... No me acuerdo muy bien, Doc. Bueno, aquí está escrito, chicos. Se llama cincinesias. Aquí. Las cincinesias son esas cicatrices que deja el nervio. Cuando un nervio se disminuye el flujo axoplásmico, pues obviamente al momento de volver a reconectar ese flujo puede que no quede en el mismo lugar. Es como cuando cortamos un cable, vamos a ver que al pelarlo tiene distintos cables adentro, ¿no? Que tienen que ir en el mismo lugar. Pero a veces estas conexiones, cuando se vuelven a restaurar, no embonan exactamente en el mismo lugar, como en las caricaturas de rojo con rojo, azul con azul. Bueno, acá en este caso, cuando el nervio se recupera, puede que cicatrice con rojo con azul. ¿Y ustedes creen que va a correr la misma información en esa zona? Pues no. Entonces, a eso se conoce como cincinesias. ¿Cómo se va a ver en el paciente? Bueno, hay pacientes que tienen tics, por ejemplo, que tienen parpadeos del ojo constante, o de repente se les empieza a mover el cachete como si, no, como si estuviese estimulándolo eléctricamente. A eso se le conocen como cincinesias. Y mientras más tarde en ese nervio de desinflamar, mayor riesgo de cincinesia puede haber. ¿Ok? Por eso es importante iniciar los corticosteroides en las primeras 48 72 horas de haber iniciado con la parálisis facial. ¿Cuál es la dosis? Se le recomienda una dosis de prednisona o de corticosteroide a dosis de reducción. Vamos a dejar al paciente que tenga una dosis diaria por lo menos por 5 días con esta cantidad. Se recomienda 60, pero la verdad es que para población mexicana debe de ser 70 por lo menos. ¿Por qué? Porque la dosis es de 1 miligramo por kilogramo peso. La mayoría de mexicanos tenemos entre 70 a 80 kilogramos de peso. Entonces, generalmente, pues iniciar con 70 ya estamos haciendo que tal vez tengamos mayor recuperación. Entonces, 70 miligramos por día y vamos dejando los 70 lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, ¿no? Y a partir del día número 5 vamos a ir reduciendo de 10 en 10 miligramos hasta llegar por lo menos a un total de 10 días de tratamiento. ¿Cómo se va a hacer esto? Por ejemplo, le voy a decir al paciente que haga su calendario y que forme de lunes a viernes, que son 5 días, va a tomar la misma dosis. A partir del sexto día, que ya habían pasado los 5, va a empezar a reducirla. Es decir, el sábado se va a tomar 50. Lo que yo hago es dejarlo por lo menos 3 días con la misma dosis e ir bajándolo cada tercer día, no diario. Por ejemplo, sábado, domingo, lunes, 50. Martes, miércoles, jueves, 40. Viernes, sábado, domingo, 30. Y así cada tercer día ir bajándole 10 miligramos hasta que llegue al día 0. ¿Sí entendieron esta parte? O Se sea, llama, doctor, ajá, disculpe, sería entonces, por ejemplo, 5 días con 70, por ejemplo, y al quinto día al sexto. O sea, al 5 días sexto por lo día, menos con el mismo y al ah, sexto ya iniciamos la ok, reducción. al Y la sexto, reducción, ajá, a ver, al dime. sexto sería 60 y sería 60 el sexto, séptimo y octavo día y el noveno día que diga se haría 50. Ajá, o sea, no se hagan bolas con los días, nada más traten de reducirlo cada tercer día, por ejemplo, con 5 días la misma dosis y vamos a ir reduciéndolo de 3 en 3 cada tercer día. Vamos a ir reduciéndolo de 10 en 10 cada tercer día. ¿Por qué por qué es recomendado hacerlo de esta forma? ¿Qué creen que pase? Si toma, por ejemplo, prednisona 70 miligramos diario y se lo quito después de los 10 días. Ajá, pero ¿de qué tipo? De hecho, esto puede que lo hayan visto en endocrino. Para evitar que Puede ser como Es lo síndrome de del Cushing. síndrome de Cushing. el Ujú. síndrome de Cushing va a ser, ¿por qué? Porque hay una supresión, una disminución por feedback negativo, ¿no? De que ya no se produzcan las hormonas suprarrenales. Sin embargo, ¿qué aparece antes del Cushing? Yo le estoy dando un montón de esteroide al paciente. Entonces lo estoy llenando de hormonas.
primero aparece un hiper. Bueno, casos de acá, exactamente, aquí la respuesta sí es para evitar el síndrome de Cushing. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a disminuir de forma paulatina para que le dé tiempo al paciente para que empiece a producir sus propias hormonas suprarrenales, porque si se los quito de jalón, entonces obviamente el paciente puede presentar un síndrome de Cushing, ¿ok? Entonces, le vamos a dar 70 miligramos 5 días. Si es una paciente, por ejemplo, de 50 kilos, pues no le vamos a dar 70. Ahí sí podemos iniciar con 60 o con 50 inclusive, porque pesa 50 kilos. Pero si pasamos a un paciente con 120 kilos de peso o 100 kilos, 80, le damos una dosis estándar de 70 miligramos, ¿vale? No a todos es 70. Sin embargo, si el paciente pesa más de 70, digamos 80, 90 kilos, lo vamos a estandarizar y lo dejamos en 70 por lo menos. ¿Por qué? Porque 70 sería una dosis adecuada por lo menos 5 días continuos para que pueda generar efecto de desinflamación del nervio. ¿Ok? ¿Qué otras terapias pueden existir? Cuando hay pacientes en los cuales hemos visto que tienen aciclovir, que tienen, perdón, herpes virus, o que estuvo infectado con herpes virus, entonces, o afectación del ganglio geniculado, que se ha visto que la mayor parte de los pacientes que tienen afectación del ganglio geniculado es por el herpes virus, pues vamos a agregar aciclovir o valaciclovir. En este caso, pues aciclovir es lo que contamos principalmente. ¿Y cuál es la dosis acá? 1000 miligramos 3 veces al día del valaciclovir, y del aciclovir son 800 miligramos 5 veces al día durante 7 a 10 días. Es bastante, pero realmente la dosis efectiva es esa. Entonces vamos a darle, si son 4 tabletas de 400, le vamos a dar 2 tabletas cada 4 horas por lo menos, ¿ok? Para que el paciente pueda tener una dosis de por lo menos 800 divididas, cada 4 horas en un día. Generalmente las tabletas de aciclovir no vienen en 400, vienen en 200. Entonces tendríamos que darle ¿cuántas? 4 tabletas al paciente para que se pueda llegar a la dosis en una toma. Serían 4 tabletas 5 veces al día por lo menos. Sí es bastante. Pero te digo, no siempre es en todos los pacientes, solo en los que tengamos de pacientes con datos de infección reciente por herpes o afectación del ganglio geniculado, ¿sale? Por eso aquí la recomendación es que no se debe utilizar no se debe utilizar de manera rutinaria, y tampoco es en monoterapia, es decir, no le voy a dar aciclovir, no le voy a dar prednisona por darle aciclovir. Aquí lo importante siempre va a ser el dar primero el esteroide, que es lo importante. Así que dar, por ejemplo, así de que complejo B y esas cosas no sirven para nada, no tienen ningún tipo de evidencia. Ahora, el tratamiento local. En el caso de los pacientes que tengan signo de Bell o fenómeno de Bell, o que no puedan cerrar el párpado, si es de forma completa, aquí lo recomendado es el parche. Utilizar un parchecito o una gasa vaselinada, o agarrar un micropor para agarrar el párpado superior y llevarlo al inferior. Y estarle lubricando todo el tiempo este ojo por medio de ungüentos, pomadas o de gotas artificiales. Por ejemplo, la hipromelosa, está también de la metilcelulosa. Y podemos ocupar ungüentos también con clorafenicol o un antibiótico, justamente para evitar la abrasión corneal, ¿sale? Para que no exista ahí daño corneal por el lagostalmos que produce. Y si el paciente presenta fotofobia, pues utilizar gafas de sol para evitar este daño principalmente. La rehabilitación de esos pacientes se recomiendan en algunas ocasiones que se puede iniciar dentro de los primeros días, principalmente al hacer algún ejercicio de la mímica facial. Por ejemplo, inflar los cachetes, pedirles que levanten las cejas, que arruguen la frente, que arruguen la nariz como si algo oliera mal, y levantar también los hombros, porque eso nos está ayudando a valorar el plexo cervical. Por último, el tratamiento quirúrgico solamente es controvertido porque la mayor parte de las veces el tratamiento quirúrgico solamente se recomienda cuando hay una afectación casi completa del nervio facial. Es decir, se seccionó el nervio, se cortó y ya no va otra vez a pegar en el mismo lugar, porque aquí no solo se inflamó en la parálisis facial, sino se seccionó. Entonces ahí hay que reconectarlo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues por medio de un tratamiento quirúrgico.
En este caso, es controvertido también porque la mayoría de los pacientes van a quedar con más secuelas aún y es más riesgoso porque tenemos que acceder hacia la zona de la afectación y tenemos que prácticamente disecar todos los otros nervios y músculos y el paciente inclusive a veces puede quedar con otro tipo de secuelas que ya no sean únicamente la afectación del nervio facial, sino también la afectación del nervio auditivo, por ejemplo. Y entonces el paciente no va a poder mover la cara y aparte no va a escuchar. Por eso no siempre se operan a los pacientes, ¿vale? Aquí hay un dato que dice que se operan solamente si tenemos más del 90% en la electroneurografía. La electroneurografía es un procedimiento, es un estudio que no se realiza de forma rutinaria, no es estándar, pero si nos dice que ese músculo tiene daño más del 90%, probablemente nos está diciendo que tiene una sección completa del nervio y tenemos que meterlo a cirugía. Pero bueno, eso es un tema un poquito más de especialidad. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? Doctor, Tengo una. Sí, dígame. Entonces, para ver si me quedó claro, cuando hay parálisis central, está afectado el lado contrario y cuando es periférico, está afectado del mismo lado. Exactamente. Ah, ok. Ujú. doctor, una duda, disculpe. Entonces, si es una parálisis en donde se sabe que es por un problema como que hubo una cirugía o algo así y se Ajá. lesionó el nervio, ya no se considera de ver. No, ahí ya es iatrogénica. Ah, ok, ok. Ujú. Por ejemplo, un paciente con un tumor de un schwannoma, que es un tumor del ángulo pontocerebeloso. Para quitar el schwannoma hay que meterse hacia el ángulo pontocerebeloso y al momento de meternos ahí lastimamos el nervio. Entonces fue secundario a la cirugía. Pero si no le quito el tumor, pues obviamente va a seguir afectando otras estructuras. Por eso ahí se sacrifican unas por otras. Paciente con un schwannoma, un tumor en esa zona, pues evidentemente no va a poder andar caminando por el mundo como si no tuviera nada después de la cirugía. Entonces sería como que podría ser iatrogénica central o periférica. No periférica, porque acuérdate que ya salió en esa zona después del bulbo. Ahora, si tú resecas una parte del hemisferio, pues claro que va a ser central. Pero aquí hay quien te va a dar la Ah, pauta. Por ejemplo, tienes un paciente con esclerosis lateral amiotrófica que está afectada a la corteza cerebral, obviamente puede haber parálisis facial, ¿verdad? Pero esas parálisis, ¿cómo se va a ver reflejado en el paciente? pues va a ser central, ¿no? O sea, del Exacto, otro. va a haber afectación solamente de los 2 tercios inferiores de la cara. Ah, ok. Gracias. De nada. ¿Alguien más tiene alguna duda o alguna pregunta? Ah, yo tenía otra duda, doctor, disculpe. No sé si podría decir de nuevo dónde es la porción laberíntica, o sea, dónde termina, porque esa parte como que no entendí. Sí, es la porción laberíntica. A ver, te lo pongo otra vez en la imagen. La porción laberíntica. Ay, yo no puedo verlo. A ver. Ay, perdón. Mm, ¿Ahí la pueden ver? No, ¿verdad? No, doctor. Ay, perdón. Ya es que no le puse compartir. Mm, Ahí. Ya. Ahí, en esta parte, es el tercer segmento, prácticamente va desde que entra el conducto auditivo interno hasta que se encuentra el ganglio geniculado. Ese es el segmento laberíntico. No voy a ser tan maldita en preguntarles de dónde a dónde, porque eso es complicado que se lo aprendan. Solamente con que sepan que el segmento laberíntico en la zona del foramen meatal es la parte de mayor lesión del nervio facial. O sea, digo, no es que vaya a hacer esa pregunta, ¿verdad? Pero sí, así van a ser las preguntas. Bueno, chicos, si tienen más dudas, me pueden seguir preguntando. Si no, les voy a comentar cómo va a ser su examen. Su examen va a ser, pues, ordinario, van a venir todos los temas, pero vamos a quitar uno nada más. El tema que vamos a quitar es el tema de los abscesos, ¿sale?
Ese tema no se los voy a preguntar en el ordinario, para que pongan atención en todos los otros, en todos los demás. El tema aquí va a venir obviamente otitis media crónica, colesteatomatosa y no colesteatomatosa. Y todo lo que vimos ahorita de parálisis facial también lo podemos preguntar. Voy a intentar de que este examen sea de 50 preguntas. La verdad es complicado, porque también tendrían que meter pues presión, ¿no? De un minuto por pregunta y así, que también se me hace muy complicado para ustedes. Pero si no, bueno, pues metiendo más preguntas puede hacer que su porcentaje o su promedio pues aumente más después del examen. En cuanto a sus trabajos, ya los revisé todos. Los que lo entregaron en tiempo y forma, pues obviamente tienen su punto de participación. Y también les contesté recibido la mayoría, ¿vale? Ya de formas, cada uno de sus trabajos estuve revisando en cuanto me los enviaron. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Este fue nuestro último tema de clase como tal, de las preguntas que van a venir en el temario. Sin embargo, pues todavía nos faltan algunos días de aquí hasta el 28 de noviembre, que va a ser su